Hay cosas que no se olvidan jamás, quizás por ese impacto que una determinada circunstancia genera en nosotros, ¿no? Y queda grabado para siempre en nuestra memoria. Esto le ocurre al padre Gaetán Cabasa, queridos amigos. Un sacerdote originario de República Centroafricana que fue ordenado el 9 de noviembre del año 2003. ¿Por qué le ocurre esto al padre Gaetán? ¿Qué es lo que se le ha quedado tan grabado en su memoria? ¿Qué es lo que le ha generado gran impacto hasta el punto de marcarle por completo su ministerio sacerdotal? Pues es la lucha contra el demonio, que comenzó con un primer exorcismo en el año 2011, 26 de febrero de 2011. Ocurrió ahí una experiencia que Gaetán Cabasa siempre será incapaz de olvidar, porque es tremendo lo que vivió ahí. Pero fijaros, cuando el padre Gaetán relata esta experiencia y muchas otras, lo hace con un sentido del humor, con una naturalidad y una sencillez que a uno le chocan al principio, porque estamos hablando de temas serios, ¿no? De temas que a uno le hacen tomar cierto distanciamiento, porque creemos que son solamente de películas que se quedan en las salas de cine y ya está. Pero no, una vez más, comprobamos que la realidad supera con creces a cualquier ficción y que todo esto es real. Es el testimonio vivo del padre Gaetán Cabasa, cuando aquel día 26 de febrero, año 2011, recibe una carta, y no precisamente de cumpleaños o de felicitaciones. No, una carta marcada con el sello del mal. Pero era una carta de auxilio, una carta de desesperación. Un padre que estaba viendo cómo estaba su hijo y acudió sin pensarlo al padre Gaetán, a quien ya conocía. Necesitaba de su ayuda. ¿Por qué? El nombre de este padre es Marcel Yanga, un catequista de Fadama, en República Centroafricana, una pequeña aldea, muy pequeña aldea. Su hijo, Arsène, 18 años, tendido en la cama, en completo silencio. Claro, ahora entenderemos por qué este padre de este muchacho estaba tan agitado, ¿no? No daba crédito. La carta era de auxilio, insisto, y cuando el padre Gaetán la leyó, sin pensarlo, se fue directo a esta pequeña aldea, acompañado de un ayudante carismático. Llega ahí y se encuentra a Marcel Yanga, el autor de la carta, y su estado es de extenuación absoluta, de un cansancio y de una desorientación inimaginables. Su hijo de 18 años, tendido en aquella cama, en aquella casa, en aquella aldea, en el centro de África. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo? Porque este muchacho era normal. Era una persona alegre, que ni mucho menos manifestaba ese comportamiento que tenía ahora. Algo había ocurrido. Y es que precisamente el día anterior se había ido a dar un paseo por la selva a 10 kilómetros de su casa. Una larga caminata. Y cuando volvió a la aldea, de regreso, las personas se percataron de su presencia directamente. ¿Por qué? Porque este muchacho de 18 años, que se había ido de casa, como cualquier otro día normal, a dar un paseo por el campo, por la selva, concretamente, ahora volvía hecho una fiera. No era él, no era aquel muchacho que conocían, aquel muchacho agradable. Ahora corría sin rumbo, haciendo movimientos antinaturales, violentos, con extraordinaria fuerza, hasta el punto, fijaros, de que en un momento dado le intentaron detener 4 hombres y no pudieron.
No pudieron por la fuerza sobrehumana de este joven. Claro, sus padres se encontraron con ese hijo, pero que no reconocían para nada. No era su Arsène de siempre. Aquella noche, los vecinos de esta aldea, Fadama, en el centro de África, no pegaron ojo. Los gritos eran ensordecedores. Estaba como un auténtico energúmeno, golpes incluso en la casa que impedían dormir a cualquier vecino. Marcel Yanga, viendo cómo estaba su hijo, al día siguiente es cuando escribió esa carta, a modo de auxilio, dirigida al padre Gaetán. Imaginaros por un momento, queridos amigos, en esa atmósfera tensa. Los vecinos no entendían nada, estaban acongojados, se puede decir. Imaginaros lo que fue ver para ellos a un sacerdote, al padre Gaetán, un rayo quizás de esperanza en medio de un ambiente que no entendían, de una situación que eran incapaces de asimilar. Pues eso es precisamente a lo que iba el padre Gaetán, a solucionar esto, pero no en su nombre, sino en nombre de Jesucristo. El padre Gaetán, como un apóstol más de Cristo, acudió al auxilio de este padre y pidió que le dejaran entrar en la casa solo con su acompañante carismático y el padre del chico. Llamó al muchacho por su nombre, a quien conocía bien, y no contestó. Le ordenó entonces levantarse y el chico le obedeció lentamente. Impuso sus manos sobre su cabeza, recitando oraciones, y entonces Arsène comenzó a agitarse con violencia. Acto seguido, roció su cuerpo con agua bendita y empezó a gritar como si estuviera siendo quemado vivo. Y entonces el padre Gaetán le preguntó: ¿me conoces? No te conozco, respondió el chico, gritando, sin parar de agitarse. ¿Cómo te llamas?, insistió el padre Gaetán. Y el chico respondió Michel, cuando en realidad se llamaba Arsène. Era, sin duda alguna, así lo cree el padre Gaetán, el propio demonio quien hablaba en este chico. El padre Gaetán cogió el libro oficial de oraciones de la Iglesia Católica contra las posesiones y seleccionó la específica contra el maleficio, y mientras la recitaba, impuso de nuevo sus manos sobre la cabeza de la víctima. A mitad de la oración, queridos amigos, empezó a hablar de una forma muy extraña, con voz ruda y destemplada, como nunca antes había oído hacerlo a Arsène, a quien conocía perfectamente. ¿Y qué le dijo? ¿Qué decía este muchacho, o mejor dicho, el demonio, a través de este chico? Gritó: no me puedo ir. He pagado mucho dinero para poseerlo. No me puedo ir. Entonces el padre Gaetán prosiguió con la oración, aparentando calma. Hacia el final de este exorcismo, escuchó que decía: me iré, pero no ahora. Me iré por la tarde. Concluida la oración, el sacerdote ordenó al demonio a que abandonase el cuerpo. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que te vayas ahora mismo. Obedeció. Gritó por última vez: me voy. El muchacho dejó entonces de agitarse. Y es cuando el padre Gaetán le llamó por su nombre: Arsène. El joven respondió: sí, con voz pausada. ¿Quién soy yo? El padre Gaetán. ¿Estás bien? Perfectamente, asintió con una sonrisa este muchacho, que había vuelto a ser el mismo,
había sido sin duda liberado de una posesión fruto de un maleficio que había recibido. Esta es la historia del primer exorcismo del padre Gaetán Cabasa, año 2011, en el corazón de África. Un joven de 18 años, un padre que estaba desolado, pero que vio la esperanza de Dios en la persona de este sacerdote. Y cuando uno le pregunta al padre Gaetán Cabasa si conoce algún caso de vejación diabólica, él responde que cierto día una señora de su parroquia, católica practicante, fue a verle muy preocupada. Su nombre era Teresa y le contó que a la salida de su pequeño huerto en medio de la selva, de regreso a su casa del poblado, se le apareció un hombre alto, vestido de negro, al que jamás había visto. Este personaje, sombrío y desconocido, la apremió a convertirse en su esposa. Pero ella, Teresa, asombrada, dijo que no. Era una mujer casada y además muy devota del Señor. Rechazó esta propuesta tan descabellada que este hombre tenebroso le hacía. Entonces este hombre, queridos amigos, según cuenta el padre Gaetán, en aquel momento la dejó enseguida en paz, pero al día siguiente volvió a aparecérsela en el mismo lugar. ¿Era el demonio? Debía serlo. Esto es lo que piensa el padre Gaetán Cabasa, porque cuando ella se negó por segunda vez, amenazó a la mujer muy seriamente si no se plegaba a sus deseos. Y como ésta rehusó de nuevo la oferta de matrimonio, llegó a golpearla. Fue entonces cuando Teresa decidió contarle lo sucedido al padre Gaetán. Entonces rezaron juntos y le dio un tarrito con agua bendita. El misterioso individuo no volvió a dar señales de vida en las 2 semanas siguientes, pero después regresó para insistir en su disparatada propuesta. Teresa avisó de nuevo al padre y enseguida la acompañó hasta su casa, en cuya puerta de entrada colgó una cruz después de haber rezado con toda la familia. Al despedirse, aseguró que el hombre del traje negro no volvería a molestarles. Transcurrieron, de hecho, 2 meses sin ninguna aparición. Pero, después de ese tiempo, ¿qué pasó? Una mañana, cualquiera, Teresa fue de nuevo a ver al padre Gaetán con su marido para asistir a la Santa Misa, en una capilla que había próxima a su casa. Teresa comprobó el padre Gaetán estupefacto, era incapaz de pronunciar una sola palabra. Su esposo le explicó después que la víspera, al regresar de su huerta, ya no podía hablar y que desde entonces se comunicaba solo con gestos. Concluida la Santa Misa, el padre llevó a este matrimonio en su automóvil hasta la parroquia, indicándole a Teresa que se colocase frente al sagrario. Le dijo: mira al Santísimo y pide a Jesucristo que te abra la boca. Entretanto, el padre Gaetán acudió un momento a su casa a por un libro de oraciones y 5 minutos después, cuando ya estaba de regreso, le preguntó: ¿qué tal, Teresa? Y sin ningún esfuerzo, queridos amigos, ella le contestó: muy bien. Se puso a hablar con toda normalidad desde entonces, y no hizo falta que la bendijese, ni que le impusiera las manos. Solamente con mirar al Santísimo recuperó milagrosamente el habla. Entonces es cuando, por boca de Teresa, el padre Gaetán supo toda la verdad, lo que había ocurrido. Le explicó que el día anterior se le apareció el mismo sujeto de traje negro, reiterándole su inaudita propuesta. Ella insistió que era una mujer casada,
a lo que este señor repuso muy indignado: como siempre me contestas con malas palabras, te voy a cerrar la boca para siempre. Y enseguida, desde ese preciso instante, Teresa reparó en que no podía hablar, pero fue ponerse delante de Santísimo por indicación del padre Gaetán, pedirle que le devolviera el habla, y así lo recuperó milagrosamente. Es decir, que este testimonio, esta vivencia real, no es ninguna película, lo que nos ratifica es que sí, podemos ser víctimas del demonio, podemos caer en sus redes muchas veces, pero siempre hay esperanza. ¿Por qué? Pues porque Dios puede más. Lo que ocurre es que Dios necesita que nosotros reconozcamos que somos limitados y que necesitamos su ayuda, y de esa manera sí acudir a Él, pidiéndole que nos ayude, poniendo nuestra vida en sus manos. Esa es la clave para poder vencer al demonio y para poder estar totalmente pertrechados. La esperanza, como veis, queridos amigos, es grande, porque Dios nunca falla. La clave está en nosotros. ¿Seremos capaces, dejando de lado nuestro orgullo y nuestra soberbia, de ponernos en manos de Dios? Esa es la gran pregunta. Hasta pronto.